está en Jesús. Solo debes de pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo debes de pensar. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Soy el hermano Manuel. Saludos del ministerio La Salvación. Saludos de mi esposa Berta para todos aquellos suscriptores que nos veis en el canal, a través del canal de YouTube, y para aquellos amigos que quizás han escrito para que nos sigan a través de la palabra del Señor. Dios ponía en mi corazón una palabra que tenemos hoy, la cual lleva por título: La piedra del arroyo es tu victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir a leer en el capítulo vamos al capítulo de Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 45 en adelante, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Bien, esta palabra de que Dios hoy vemos aquí en este capítulo de Primera de Samuel, como había una batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Se juntaron un ejército con otro ejército, y vemos algunos aspectos del carácter de este jovencito. David tendría sobre unos 17 años, cómo se enfrentó al gran temor que tenía el pueblo de Israel, que era ante la batalla al gigante de Goliat. En el verso 26 del capítulo 17 dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y él decía: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? Qué valiente era este David. Gloria tenga el nombre del Señor. Y hoy la palabra nos habla de que debemos de tener esta valentía y esta fe y esta confianza en el Señor. Uno, hermano, no podemos estar o quedarnos pasivos ante palabras a veces que nos hablan y tratan de distorsionar, tratan de negrigar, de caer en bajo al Evangelio, de burlarse, por así decirlo. Hermanos, no puede ser. Tenemos que tener el carácter de David, de tal manera que él dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? El pueblo de Israel tenía temor ante un Goliat, pero este joven no tenía temor ante la adversidad. También David tenía una humildad, porque déjame decirte, hermanos, que hoy en día tenemos que tener este carácter de poder enfrentarnos a aquellos que intentan avergonzarnos por medio del Evangelio. Pero la palabra de Dios dice que por causa del Hijo de Dios, por Jesucristo, dice: se burlarán, se mofarán, dirán toda clase de mentira contra vosotros,
pero confiad. Él ha vencido al mundo, nosotros podemos vencer al mundo, hermanos. Tenemos la autoridad y el poder por medio de la fe, tenemos de tener el carácter, hermanos, de poder enfrentarnos, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es bendición, es gloria, la palabra de Dios es sanidad, la palabra de Dios es eterna, es infalible. No hay nada que pueda combatir mejor este mundo, hermanos, y las adversidades y los problemas y las circunstancias, si no es a través de la palabra de Dios. La piedra del arroyo es la palabra de Dios en el día de hoy. También David tenía esa humildad. Él mencionó a Saúl de cómo Dios lo usaba y había librado de tantas opresiones y de tantas batallas. Pero este hombre Saúl se oponía a que fuera a la batalla este joven, de tal manera que lo menospreciaba porque decía que era niño. En el versículo 34 leemos, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Es la valentía que tenía y la humildad que tenía David. Y hoy se necesita tener esta valentía para seguir en el camino del Evangelio, este camino que es angosto, que es estrecho, en este camino que es duro, que es de pruebas, que es de circunstancias. Por eso te aliento en esta tarde de que no desmayes y no desesperes. Hay un camino que nos espera. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estaban los dos ejércitos enfrente uno del otro, dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Durante 40 días y no había batalla, no había empezado aún la batalla en ese tiempo, pues Goliat era un paladín al cual los filisteos tenían, un gigante, pero el pueblo de Israel le tenía miedo. A veces, hermanos, menospreciamos a nosotros mismos por no querer emprender a lo que Dios nos ha llamado. Y a lo mejor te estás menospreciando. El pueblo de Dios no salió a la batalla. Tenían miedo. Y hoy Dios te dice, no puedes temer, ni debes de temer. Tienes que tener la confianza en el Señor, porque Dios es tu ayudador. Él es quien pelea las batallas por nosotros. Por eso, hermanos, debemos de quitar la mirada puesta en los demás. A veces ponemos la mirada o en el pastor, o en el profeta, o en el hermano o la hermana, o en el amigo, o en los familiares. Pero dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En cada situación, en cada circunstancia, en cada problema, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Él es la única solución y quien nos da la victoria en el día de hoy. Poner nuestra mirada en Dios, en las cosas de arriba. Aleluya. Las fuerzas vienen de Él. La batalla es de Él y el poder es de Él. Aleluya. Siempre y cuando su nombre, Jehová de los ejércitos, es sobre todo nombre. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, todo lo que quieras para salir adelante tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús. A veces nos enfrentamos y nos empeñamos en luchar nuestra propia batalla haciendo nuestro esfuerzo humano. Y no es así, hermano. Cogemos alianzas humanas, ponemos la mirada en el hermano o la hermana, pero Dios te dice, mía es la batalla. Aleluya. Yo no sé por dónde estás pasando, pero Dios tiene esta palabra para ti hoy. Y el Señor te dice que suya es la batalla. Nosotros no estamos peleando para obtener la victoria, porque la victoria ya nos la entregó Cristo en la cruz del Calvario, venciendo al diablo, a Satanás, a la muerte, a los problemas, a las circunstancias, a la enfermedad. Porque Él llevó el castigo de nuestra paz, lo llevó, y por sus llagas hemos sido curados. Aleluya. Él nos ha colocado en el terreno de victoria. Aleluya. Y es nuestro deber mantener ese terreno de victoria a través de Él. No solo, sino a través de Él y con Él, para Él y para la gloria de su nombre. Cristo nos dio y nos puso para pelear
y para no ceder contra el enemigo, siempre y cuando nuestra confianza está en el Señor, como David tenía la confianza en el Dios de los ejércitos. También vemos a un David, la clase de fe que tenía David. En el versículo 37 seguimos leyendo la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y hoy Dios te dice que Él te va a librar de esa situación. Él te va a librar de ese problema. Él te va a librar de esa circunstancia. Él te va a librar por donde estás pasando. Es triste que una persona de guerra, como era Saúl, adulto, tuviera que mandar a un niño de unos 17 años aproximadamente a pelear una batalla, cuando él había sido el escogido para ser el rey de Israel, para ser el pastor de Israel, por así decirlo, el pastor de ellos. Pero quiero decirte algo a ti, hermano, que quizás estás pastoreando una iglesia. Pastor no es solamente predicar un sermón al pueblo, gloria tenga el nombre del Señor. No es asunto de ir al templo a recitar unos salmos al pueblo. Es asunto de resolver unas batallas y pelear unas batallas en el nombre de Jehová. Porque todo aquel que se emprende en la lucha y en el camino del Evangelio, hay batallas que pelear. Y cuanto más una responsabilidad como es un ministerio, como es un ministro del Señor. Vendrán pruebas, vendrán circunstancias, vendrán batallas, pero la pelea es de Jehová, aleluya, y Él ya venció por nosotros. En la vida cristiana, hermanos, tenemos que enfrentar al diablo muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas. Hay muchos Goliat que se presentan en nuestras vidas. Y voy a decir algo muy espiritual. Como dice nuestro amigo y hermano siervo Antonio Almoradín, para mayores de 18 años. Hay a veces que Goliat duerme en tu propia cama contigo. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay a veces que a Goliat lo alimentamos nosotros mismos. Ese Goliat puede ser quizá la bebida. Ese Goliat quizá puede ser las drogas. Ese Goliat quizá puede ser el yugo desigual. Ese Goliat quizá puede ser tu esposo o puede ser tu esposa, que quizá aún no están convertidos al Señor. Y estamos luchando esa batalla. Pero no temas, no desmayes. Jehová está con nosotros. Aleluya. Los Goliat se vencen orando al Señor. Aleluya. No llamando a un hermano para que ore por nosotros. Hermano, necesito oración porque me están con esto. No, lleve los problemas usted a Dios, hermano. Usted tiene la capacidad y Dios nos ha otorgado el poder hablar en oración con Dios, en entrar en comunión con el Señor. Al que pelea las batallas por nosotros, al que nos libra de las garras del oso y del león, a ese debemos de llevarle nuestros problemas, que es Jehová de los ejércitos, y Él nos va a dar la victoria. También vemos en David su sencillez. Era un hombre sencillo, un hombre que prefiere usar lo que Él tiene y tal y como Él es. Aleluya. Qué bueno es ser uno como eres, no querer aparentar lo que no somos. Aleluya. David nunca peleó con una espada. Nunca tenía una espada. Ni la tenía siquiera. Pero eso sí, Jehová peleaba con él. Aleluya, y por él. Saúl le ofrece su armadura. Y dice el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Aleluya. David probó y vio que no podía andar. ¿Y saben por qué no podía andar con la armadura de Saúl? Aleluya. Porque esa armadura, hermanos, era la armadura de la desobediencia de aquel que había escogido Dios. Era la armadura de un cobarde y era la armadura de un hombre que estaba atormentado por un demonio. ¿Cómo puede un creyente vestirse con tal armadura? Es imposible, hermanos, querer ganar las batallas con este tipo de armaduras. Es tiempo de que seas tú mismo y tú misma,
que no queramos aparentar lo que no somos. A veces queremos aparentar muy espirituales, queremos aparentar de mucha unción, de mucho poder, y no es así, hermanos. Es una armadura que llevamos que no es nuestra. Dice que Isaac bendijo a Jacob, pero lo bendijo porque lo confundió por no ver con su hermano, porque llevaba pieles aparentando ser la piel de su hermano, y lo bendijo, pero no era el traje que debería de llevar. Gloria tenga el nombre del Señor. Si nosotros somos bendecidos, no es por nosotros mismos, ni por quién seamos, ni de qué familia venimos, ni de qué país, ni de qué lugar. Si somos blancos, si soy de tez morena, si soy negro, si soy chino, francés, italiano, no importa. Si somos bendecidos, es porque llevamos un traje que no nos corresponde, que es la sangre de Jesucristo que nos ha redimido en la cruz del Calvario. Es por su preciosa sangre que el Padre desde lo alto nos ve, y ve la sangre de su Hijo rociada sobre tu vida, que te ha escogido, sobre tu vida, que te ha querido salvar y quiere la salvación para tu alma. Aleluya. Y Él nos ha vestido del Espíritu Santo, de poder y de gloria. Aleluya. Debemos ser, por lo tanto, naturales y no querer aparentar lo que no somos, hermanos, sino ser mansos, humildes, sencillos de corazón, dice el Señor, como yo soy. David no temió ni se perturbó ante el grandote adversario, porque a veces ante cualquier adversidad nos perturbamos porque vemos muy grande el problema, vemos muy grande la situación, la circunstancia, pero quiero decirte algo de parte de Dios: más grande es aquel que está con nosotros, que es nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que será y el que ha de venir. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Para Él sea toda la gloria en esta tarde. David no vio grande al gigante porque Él lo midió con el metro espiritual. Aleluya. Mientras Goliat midió a David con el metro de la carne. Aleluya. David, al verlo con el metro espiritual, con los ojos espirituales, veía a Goliat de una manera diferente a como Goliat veía a David. Goliat veía a un muchacho con piedra y con palo que venía por él, pero David lo veía como una hormiguita. Gloria a Dios, aleluya. Los problemas hay que mirarlos con los ojos a través de la fe en Cristo y de la palabra de Dios, en lo espiritual. Si lo queremos ver a veces con los ojos carnales, se nos hace inmenso el problema, grande. Pero cuando lo vemos con los ojos en el espíritu, espirituales y a través de la palabra, el problema es sencillo. Dirás a ese monte: apártate, y se apartará. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Cuando lo vemos con el metro de la fe, no hay enemigo grande, porque con nosotros está el más grande. Aleluya. David peleó la batalla en el nombre de Jehová de los ejércitos y no confió en sí mismo. Ese es un problema muy grande, que a veces peleamos batalla confiando en nuestros esfuerzos, en nuestras formas, en nuestras maneras, y no ganamos la batalla, sino que todo lo contrario, que la perdemos a veces. Dice el Salmo 66, aleluya, versículo 18. El mismo David escribió y dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso debemos de tener la confianza no en nosotros mismos, porque nos podemos perder, sino en aquel que nos llamó. Aleluya. Tampoco confió en otros, pues tenían el pueblo de Israel más miedo que el propio Saúl, el rey, siendo el rey. Por eso en el Salmo 7:17, Salmo 7:17, David decía: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Y en el 8 siguiente, Salmo 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Cuántas victorias tendríamos si nosotros confiáramos en este Dios, en Jehová de los ejércitos, y no confiáramos en nuestro propio pensamiento, en nuestra carne, en nuestra forma de ver, de pensar, sino en aquel
que nos guía. El Espíritu de Dios es quien nos guía a toda la verdad. En el versículo 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hoy hay Dios en Israel. Hay un Dios grande, el Dios de Israel. Hay un Dios que nos defiende. Hay un Dios que pelea por nosotros. Hay un Dios que está siempre ahí en tu hogar. Hay un Dios que está ahí ante la adversidad. Hay un Dios que está entre el problema. Y hay un Dios que está ahí contigo en la enfermedad. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. David luchó y no ganó para vanagloriarse él, pues él mismo dijo: y él os entregará en nuestras manos, y sabrá todo Israel que hay Dios en Israel. No dijo: y sabrán que yo maté al filisteo. No se puso él vanaglorioso. La vanagloria es algo que impide ejecutar la mano de Dios para librarnos de problemas. ¿Cómo podemos nosotros tener entonces éxito utilizando el nombre de nuestro Señor? La palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos y digamos y oremos sea en el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se ha de doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y reconocer que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Primero, cuando nuestros motivos son puros y conforme a su voluntad. Nuestros motivos deben de ser puros y conforme a su voluntad. Por eso David dijo: ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Aleluya. Segundo, cuando damos al Señor el lugar que Él le corresponde, encontraremos éxito a través de su nombre. Porque Dios primero es que todas las cosas, hermanos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Si pongo a Dios y está en segundo plano, en todo lo que emprenda no va a prosperar, nos va a salir mal. No es que luchemos por Él, hermanos, sino que a través de Él nos va a usar para salir adelante en la batalla y en las circunstancias y en los problemas. ¿Cómo tendremos éxito usando el nombre del Señor? Tercero, cuando no consultamos con carne ni sangre. Hay a veces que tomamos decisiones llamando al hermano o a la hermana por muy buena intención que tenga el hermano o la hermana para decirnos, nunca nos dará el consejo como cuando buscamos la voluntad del Dios Altísimo. Cuando nos dan un consejo puede ser de su propia carne, de su propia mente o emoción, pero cuando buscan la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te habla, el Espíritu de Dios te orienta y el Espíritu de Dios te enseña, te revela, te dice. Gloria tenga el nombre del Señor. Y el Espíritu de Dios nunca se equivoca. Aleluya. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Un consejo que le daba: no podrás ir tú. ¿Por qué? Él dice: porque tú eres muchacho y no podrás ir. ¿Y por qué no fuiste tú, Saúl? Porque tú no eras muchacho, pero no salió a la batalla. El que no va a la batalla no quiere a veces que tampoco vayas tú. Gloria tenga el nombre del Señor. Porque si ven que tú vas y triunfas, entonces ellos van a quedar mal. Y hay gente que se cree grande delante de Dios, pero hay gente que son pequeños, pero son grandes delante de Dios. El que se humillare será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Aleluya. Y así sucedió de tal manera que cantaban en aquel Israel: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. De tal manera que no le gustó esto a Saúl. Cogió celos de David. No le gustó la ecuación que salía. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Le puso celoso de tal manera que trató de matar a David.
¿Cuándo y cómo podemos nosotros tener éxito usando el nombre del Señor? Cuando David confió incondicionalmente en Dios, cuando confiamos incondicionalmente a Dios. A veces tomamos decisiones importantes sin buscar si es la voluntad de Dios o no, y acarreamos las consecuencias después. Hermanos y hermanas que no preguntan a Dios, ¿y saben por qué no les preguntan en cosas importantes a Dios? Porque temen que Dios les diga que no. Aleluya. Pero cuando lo que Dios dice, sea sí, sea no, es la mejor decisión para cada uno de nuestras vidas. Aleluya. Dios no oye la oración de ningún justo que no tenga un corazón inclinado a querer hacer la voluntad de Dios. Por muy justos que seamos, si nuestro corazón no está inclinado a hacer la voluntad de Dios, es como el fariseo que oraba: yo oro, yo ayuno, no como este publicano. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Todas las peticiones deben de ser como Dios quiera y no como nosotros queramos. Amén. Y si no es la voluntad de Dios, hermanos, lo que mi corazón desea, no vale, no sirve, no va a salir adelante. Aleluya. Los hombres de fe, los de fe legítima, ganan la victoria con armas sencillas. David venció a Goliat con una simple piedrecita del arroyo. Aleluya. Como les decía, el título, la piedra del arroyo es tu victoria. Aleluya. El arroyo es el que tenemos hoy, la Biblia, la Santa Biblia del Señor. Este es el arroyo en donde hay una inmensidad de piedrecitas. Aleluya. Que es la palabra de Dios. Aleluya. Esa está llena de piedrecitas, hermano, para darle a Satanás, a los problemas y a las circunstancias, en el nombre de Jesús. Hay gente que usa estas piedrecitas para pelear y para apedrear contra el hermano. No, hermanos, esta palabra, aleluya, estas piedrecitas, estas palabras, lanza la palabra, lanza la piedra para el diablo en el nombre de Jesús, y el diablo tiene que ir, se tiene que retroceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Le digo un misterio. David mataba el oso y el león, y no era con honda. Parece ser que no era muy diestro en la honda. Entonces, ¿qué pasó con Goliat? Lo que pasó es que aquella piedrecita, hermanos, Dios le puso la puntería, la fuerza y la velocidad, porque la fuerza viene de Dios. Aleluya. No hay que ser demasiado diestros, solamente tenemos que lanzar la piedra. En el nombre de Jesús, lanza la palabra, lanza esa piedra, aleluya, contra tu enemigo. Di la palabra, manda la piedra, la palabra, y verás lo que Dios es capaz de hacer en el día de hoy. No esperes ayuda de nadie. Jehová es suficiente, hermano y hermana. Gloria a Dios. Confía en Jehová y Él hará. Isaías 30:15, aleluya, nos dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quietud y confianza. Estáos quietos y ver la salvación de Dios, dice el Señor. Así venció, sin espada, sin arma, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Por eso te dejo esta palabra y esta pequeña porción de la palabra, que tu victoria está en Jesús. Aleluya. Él es nuestra victoria, hermanos. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso voy a dejarte con una alabanza de parte del Señor. Aleluya. En esta tarde. Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre poderoso de Jesús. Salón y bendiciones para todos. Amén. La victoria está en Jesús. Amén. Solo debes de pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Aleluya. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber
Y aunque pasen malos tiempos, donde el mundo se destruye, y aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Amén. Te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar. Multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús. Solo debes de pensar que mayor es el poder de Dios. Esa es tu victoria. Está en Jesús. Que Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús.